Tema referente a la Santísima Virgen María. Es un tema muy especial, muy hermoso. A mí me ha gustado trabajar con lo de la Santa Madre de Dios, porque ella es escogida por Dios como signo también de redención, porque fue el camino que Dios utilizó para llegar a cada uno de nosotros. La Santísima Virgen María es colocada allí como una señal que se nos da y que por medio de ella podemos alcanzar gracias muy especiales de Dios. Y por eso hoy vamos a tratar de tratar o de llevar este tema con la palabra de Dios. Y también pues de la Virgen María surgen muchas, eh, ¿cómo es? Inquietudes, dudas que la han ido sembrando y preguntas. Por eso durante el tema pues también se vale preguntar cualquier cosita cualquier duda que quieran saber, pues la podemos hacer. Y a la medida de las posibilidades, con la gracia de Dios, responder con la palabra de Dios. Hablemos un poco sobre María, sobre el plan o María en el plan salvífico de Dios, la relación que tiene la Santísima Virgen María. Muchos hermanos dicen, bueno, a la Virgen María no hay que tomarla en cuenta. Los hermanos protestantes nos dicen, ¿qué gano yo o qué pierdo yo teniendo en cuenta a la Santísima Virgen María? Porque el católico la tiene en cuenta y le rinde el culto de hiperdulía, una veneración especial a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Porque sabemos que Dios es Dios y por encima de Dios no hay nada. Y en comparación con Dios, la Virgen María es menos que un átomo, en nada. Porque la Virgen María también es criatura y por ser creación de Dios, pues ella ante la presencia de Dios tampoco no es nada, es creación, es creada de la nada. Pero porque el católico le rinde como esa importancia especial a la Santísima Virgen María, veneración especial, hiper alta veneración a la Santísima Virgen María. ¿Y qué importancia puede haber en nuestras vidas el tener devoción de la Virgen María o no tener devoción? Hoy lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Para los que dicen, bueno, yo no venero a María porque es una mujer cualquiera, porque tuvo más hijos, se dicen muchas cosas de ella y se nos calumnia a nosotros con decir que somos idólatras porque tenemos una veneración especial a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. ¿Por qué hablamos del plan salvífico de Dios y la relación que tiene la Virgen María? No, muchos dirán esto con qué se come, porque hay una relación, si la salvación la ha dado Dios, si el Todopoderoso es Dios, y por qué hay que tener ese especial cuidado de la devoción a nuestra Madre Santísima. Entonces, ¿qué gano yo si tengo devoción? ¿Qué pierdo yo? ¿Qué me dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cuál es la dificultad que se presenta? Entonces, miremos a la luz de la palabra de Dios qué es lo que el Señor nos presenta por allí. Ya estamos listos, Marita. Muy bien, por ahí viene un personaje. Entonces vamos a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. La importancia de María o la Santísima Virgen María en el plan de salvación. Ajá. Vamos a sentarnos mientras... Bueno, voy a quedarme de pie porque tenemos que hacerlo. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a hacerlo didáctico. Es la manera de decirlo. Como una especie de escenificación para que podamos entender. Ilustrado, también podría ser la palabra. Didáctico. Y vamos a utilizar personajes. Vamos a utilizar personajes para que podamos entender. Por ahí ya, no, 3, 14 y 15. Y vamos a ir leyendo. Por ahí ya se acercan los personajes, porque como vamos a ir leyendo, vamos a ir presentando los personajes. Dice así.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Bien, entonces pasa a la serpiente. Pasa a la serpiente. Dios está hablando con la serpiente. Aquí viene la serpiente. Dijo Dios a la serpiente: maldita serás entre todas las bestias. ¿A quién se está refiriendo cuando habla de la serpiente? Bueno, entonces está la serpiente. Todavía la niña. Tenemos la serpiente, sigue. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, la serpiente le colocaron la sentencia: pondré enemistad entre ti. Ahora se acerca la mujer y la mujer. Tenemos dos grupos diferentes: el grupo de la serpiente y el grupo de la mujer. ¿Quién es la mujer? Entonces está la serpiente y la Santísima Virgen María. Dos grupos diferentes en enemistad. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y entre la mujer. Entonces, si analizamos, están las fuerzas del mal con las fuerzas del... No hay más caminos, hay dos caminos. Está el mal y está el bien. Ya se nos va alumbrando el camino. El plan salvífico de Dios y la relación que tiene la Santísima Virgen María. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente, o sea, entre tu descendencia. Entonces, la serpiente también tiene descendencia. Los seguidores que están en enemistad en contra de María y su simiente, o sea, su descendencia. ¿Cuál fue la descendencia, como diríamos, el primogénito directo de María? Entonces, un niño por ahí, el niño puede ser. Venga para acá, por favor. Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Entonces usted se coloca aquí al lado de la Virgen María. Usted es Jesús. Ya vemos los grupos. Hay un grupo por la serpiente que representa el mal y los seguidores del mal, la serpiente. Y hay un grupo por la Virgen María, su descendencia, Jesús que le venció en una cruz, y la descendencia o el resto del grupo de Jesús. ¿Vemos? Cuando alguien dice: yo no quiero a María y no sigan a María, no recen el Santo Rosario, María tuvo más hijos, y la calumnian, ¿de parte de quién viene? De la serpiente. ¿Por qué? Porque está escrito: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Pero como hay una pelea entre los dos, y es como el agua con el aceite, vamos a ver quién sale vencedor. ¿Quién será? Dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ella te herirá sobre la cabeza. En otra traducción dice: ella te aplastará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Oirás en persecución de la mujer, y en la mujer su descendencia, Cristo, y en Cristo los que Cristo rescató. ¿Por qué creen que María es tan atacada? Porque está escrito y porque se sigue la lucha. Entonces ahí ya caemos en cuenta. Cuando se habla mal de la Santísima Virgen María, no es inspiración del Espíritu Santo. ¿Y por qué se habla mal? Porque Dios le había colocado una sentencia, y se colocó una señal para que nosotros tengamos discernimiento de quienes están buscando hacer el bien y quienes están engañados o manipulados por
el mal. Si vamos en contra de la Santísima Virgen María, entonces no podemos decir que estamos aquí, porque el Espíritu Santo de ninguna manera va a hablar en contra de la Santa Virgen María, Madre de Cristo y Templo del Espíritu Santo, esposa del Espíritu Santo. ¿Comprendemos por qué? En estos dos grupos hay críticas, murmuraciones y persecuciones en contra de la Santísima Virgen María. Entonces, dos grupos. Uno, con María, el bien, en Cristo reinando, y el resto de sus miembros. Y está el que persigue a la mujer con su descendencia, que ataca no solamente a la mujer, sino ataca al resto de sus hijos, inclusive la descendencia. La iglesia es la gran prostituta. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, no solamente la ataca a él, sino que persigue a toda la iglesia. Ustedes son unos idólatras, los hijos adoptivos de María. Entonces también se ataca al resto de la descendencia. Dos grupos. Fíjense en el Apocalipsis, hablamos al Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, 12:7. Esta pelea aparece también en el reino de los cielos. Vuelve a haber una lucha. Está la serpiente luchando en contra de las fuerzas del bien. Escuchemos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Ve la lucha. Miguel está ¿en qué equipo está el Miguel? San Miguel. En la Virgen María. Si miramos Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice, se levantará Miguel como defensor del pueblo. ¿Y por qué defiende? Porque hay una lucha entre la serpiente y la mujer. Y está la señal de los dos grupos. Lucharon, dice. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Pero no prevalecieron, en otra versión dice, pero no pudieron vencer, porque la sentencia es, enemistad entre ti y la mujer, ella te aplastará la cabeza, por eso no pudo prevalecer el ataque. Y no hubo lugar para ellos ya en el cielo. Sigue. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo. El gran dragón, la serpiente antigua, y ahora le pone el nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué se llama? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Ven la situación triste de aquel que persigue a la Virgen María y le dice que es una mujer cualquiera? Que es que inclusive dicen que las imágenes, a través de la imagen de la Virgen María, habla el diablo o habla Satanás. Entonces va injuriando en persecución, porque el diablo o Satanás que engaña al mundo entero, tras el engaño, utilizando la palabra de Dios, sigue persiguiendo a la Santísima Virgen María, pero no pueden vencer. El versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Nuevamente habla. Cuando fue arrojado del cielo, persiguió a la mujer, me dice, enemistad entre ti y la mujer. Ella te aplasta, pero tú irás en su persecución. ¿Y le sigue persiguiendo? Sí, todavía. Y no solamente a la mujer, sino a su descendencia, dice. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Y la serpiente abrió su boca, y como es un animal, no tiene boca, tiene jeta. Abrió la jeta para lanzar como un río
que devorara a la mujer. Y todavía la sigue abriendo. Y todavía sigue blasfemando en contra de la mujer. Calumniar que, por ejemplo, la Santísima Virgen María tuvo más hijos biológicos. Eso es un río que está vomitando de la jeta de la serpiente. ¿Para qué? Para dañarla, para difamarla. Decir que la Santísima Virgen María es una mujer cualquiera, eso es algo que está vomitando Satanás por boca del protestantismo para dañar a la mujer. Decir que la Santísima Virgen María tuvo relaciones sexuales, eso es un río que vomita para dañar a la mujer, pero no pudo hacerle nada. Y dice, y la tierra se abrió y vino en ayuda de la mujer. Esto es, defender también la dignidad y la santidad de la Santísima Virgen María, venir en ayuda de ella. Y por eso nosotros misioneros tratamos de hacerlo, en la medida de las posibilidades, con sencillez, pero tratamos de hacerlo porque venimos también en ayuda, porque estamos en un combate y no conocemos otro camino. Hay solamente un camino, el cual Dios quiso escoger para llegar a nosotros, y ese camino se llama María. ¿En dónde se formó el cuerpo de Jesús? Y ese fue el camino que utilizó para llegar a cada uno de nosotros. Ese cuerpo que se formó en el vientre de María fue el mismo cuerpo que murió en una cruz para darnos vida a nosotros. Y ese mismo cuerpo, el que se le llama Cristo en la cabeza y el cuerpo, en la iglesia se forma en el vientre de la Santísima Virgen María. El versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, todavía estaba enfurecido en contra de la mujer, y se fue a hacerle la guerra ¿a quién? Al resto de sus hijos. No dice que sean hijos biológicos, es decir, los que cumplen los mandatos de Dios y las declaraciones de Jesús. Somos hijos de María, pero adoptivos. Entonces hay dos grupos. Una vez decía un protestante, ¿será usted hijo de María? Yo no. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿No amas a María? Entonces, ¿de qué lado estás? Porque yo no conozco sino dos grupos. El grupo de la serpiente que va en contra de la Virgen María y el grupo de la Virgen María que le ama, le respeta, porque de ella nos llegó a nosotros el Salvador. Y enfurecido la serpiente en contra de la mujer, se va a hacerle la guerra al resto de sus hijos. ¿Por qué cree que ustedes les calumnian cuando hacen el Santo Rosario? Dicen, eso es vana palabrería. Va con lo que el hermano preguntó sobre el Padre Nuestro, porque son oraciones, dicen ellos, repetitivas. Inclusive dicen, el Rosario no es bíblico. Y con esto nos van engañando, nos van atacando directamente. Nos dicen, ustedes adoran y practican la idolatría porque tienen veneración o tienen un afecto especial a la Santísima Virgen María, nos atacan, nos quieren robar la fe. Pero dice, se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos, es decir, los que cumplen los mandatos de Dios y las declaraciones de Jesús. Si quieren se pueden sentar ya, Dios les pague, ya se pueden sentar para que descansen. Y vamos a mirar allí desde la luz de la palabra de Dios cuáles son las declaraciones de Jesús. El hermano también si quiere sentarse, también, gracias, Dios les pague. Es para que más o menos comprendieron por qué es necesario tener en cuenta a la Santísima Virgen María, porque se ha colocado como señal de predestinación para los salvados. Si estamos nosotros en otro lugar que no sea el lugar en que está la Santísima Virgen María, no conocemos otro lugar. Ahí están las fuerzas del mal y están las fuerzas del bien. La señal del mal, Satanás y su descendencia, la mentira, el engaño, la calumnia. Y la señal del bien, la Santísima Virgen María, que dio a luz el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús.
Entonces, vamos a buscar Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante, donde se habla de las declaraciones de Jesús. Vamos a ver qué declara Jesús en la cruz para que caigamos en cuenta, y Jesús nos va a recordar en Génesis capítulo 3 versículo 15. Jesús sigue en una lucha continua, enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. ¿Por qué Jesús no le dice madre, sino le dice mujer? Es que hasta los mismos protestantes, dejándose tomar por el mal, dice, es que el mismo Jesús no le da tanta importancia a María, sino le dice es mujer, no le dice ni siquiera madre, le dice mujer. El mismo Jesús no le da tanta importancia. Al contrario, Jesús utiliza el título de mujer porque se había escrito en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Cuando estaba muriendo en la cruz, estaba derrotando a Satanás. Dice, ella te aplastará la cabeza. En ese momento Satanás estaba siendo aplastado con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y recuerda al discípulo amado, ojo, al discípulo amado, y le dice a la Santísima Virgen María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo amado le dices, después dijo al discípulo: He ahí tu madre. de ahí a tu madre, la mujer del Apocalipsis. Y el discípulo dijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa, en su corazón, y la casa también representa a la iglesia. ¿Fue vencido Satanás? Sí. Y la señal estaba allí al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Por eso en Marcos 3:31-34 dice, el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es la descendencia de la Santísima Virgen María, el que guarda los mandatos de Dios y cumple las declaraciones de Jesús. Ahí está la declaración de Jesús. Ahí tienes a tu madre. No entiendo por qué muchos, llamándose cristianos, rechazan a la Santísima Virgen María, rechazando allí la declaración de Jesús. Ahí tienes a tu madre. No, o sí lo entiendo, porque están engañados por el maligno y eso no les permite ver más allá, sino que se dejan llevar también por las confusiones y mentiras del mal. Ahí tienes a tu madre y de ahí, mujer, ahí tienes a tu hijo. Dos equipos, no hay más. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 al 6, también nos va a hablar. Gálatas 4, 4 al 6. Para que veamos que sí, nosotros somos hijos de la Virgen María, pero no biológicos. Dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra vez utiliza el título de mujer, nacido de mujer. Enemistad entre ti y tu descendencia, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Cuando Dios, cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo para que nacido de mujer nos liberara de la ley. Y sigue. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Para que recibieran los que la adopción, también somos hijos adoptivos de la Santísima Virgen María y hijos adoptivos de Dios Padre. Tenemos el mismo Padre que tiene Jesús, Dios, y la misma Madre que tiene Jesús, Dios. Derechos como hijos adoptivos. No hay otro camino, no hay otro grupo.
y la señal la coloca por medio de la Santísima Virgen María, que representa el bien. Si no abrazamos en ese sentido esta fe y esa devoción, pues automáticamente el que se proclama un cristiano sin María es proclamarse no del lado de Jesús, sino que se está proclamando del lado del perseguidor, cuando se critica, cuando se calumnia. Y sigue diciendo: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bien, ahora al ser hijo ya no eres esclavo, sino heredero del reino de los cielos por ser su hijo, nacido de mujer. Porque, repito, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se formó en el vientre de la Santísima Virgen María, y María da a luz el cuerpo entero de Jesús. Hay dos equipos. ¿En qué lugar estás? El protestante, ¿en qué lugar está? No quiero a María, le critico, le calumnio, la desprecio, porque ni siquiera dicen Santísima Virgen María, sino le dicen a secas María y nada más. ¿Por qué? Porque eso se está cumpliendo. Hay enemistad entre la serpiente y la Santísima Virgen María, pero ella le aplasta la cabeza en su descendencia, Cristo que muere en la cruz, y como enfurecido el dragón en contra de la mujer no puede hacerle nada, se ve a hacerle la guerra al resto de sus hijos, es decir, los que cumplen los mandatos de Dios y las declaraciones de Jesús. Por eso no solamente persigue a María, sino que persigue también a la iglesia, al sacerdocio, los sacramentos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedamos claros? Más claros que llevas una quebradita que dijo el hermano, botaron llena la melaza. Buena pregunta. Si quieres, porque es que para que nos escuchen lo que nos están siguiendo por las redes sociales. Quiero preguntar porque somos atacados por los hermanos protestantes, ¿sí? Entonces ellos cuando van a las casas, siempre lo hacen casi todas las semanas, ellos dicen, cuando uno les dice, habla acerca del rosario, ellos dicen que les diga que en qué citas bíblicas o los fundamentos acerca del rosario, porque el rosario no aparece en la Biblia. Entonces me gustaría tengo algunos conocimientos, pero me gustaría que usted, que tiene bastante fundamentación bíblica, pues que nos asesore. Bueno, con la gracia de Dios y la Santísima Virgen María. Dicen el rosario no es bíblico, es un invento de la iglesia. Entonces ese es ataque de Satanás al resto de los hijos de la Santísima Virgen María. Hoy es sábado, ¿sí? Vamos más o menos a meditar los misterios del día sábado. ¿Son los misterios? Gozosos. No vamos a tomar todos los misterios porque sabemos que el rosario es totalmente cristológico. Por medio de la Santísima Virgen María meditamos la vida o el nacimiento, vida pública de Jesús, pasión, muerte y resurrección. Hoy vamos a meditar la infancia. Por allí. ¿Está de acuerdo el primer misterio? Bueno, el pastor dice que eso no es bíblico. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y dónde se hizo carne? Entonces ya, 1-0, vamos ganando. Segundo misterio es... La Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Lucas 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahí está, 2-0, vamos ganando. Sí, bíblico. Con la Biblia Reina Valera. Tercer misterio.
¿Cuál es el tercer misterio? Jesús nace en Belén, Mateo capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver, si no nació Jesús en Belén, entonces tiene razón el pastor. Vamos 2-0. Y los que están allá, los pastores que nos están mirando, demuéstrenos con la Biblia que el rosario no es bíblico. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿Nació dónde? 3-0. Vamos ganando. Otro misterio. Lucas capítulo 2, versículo 21. cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y es la Reina Valera, vamos, 4-0. ¿Es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. Vamos por allí con, ¿cuál es el último? Podría ser por allí, vamos a ver dónde lo podemos quedar en Lucas 1:41, 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. 5-0. Lucas 2:41. ¿Es bíblico o no es bíblico? Y comenzamos solamente con el de los gozosos. Vendrían los luminosos, vendrían los dolorosos y los gloriosos. Ustedes lo pueden buscar, allí está, en la Biblia. Las oraciones que hacemos en la Biblia, ¿está o no está en el rosario? Perdón. ¿Cómo comenzamos? La señal de la cruz lo explicamos en Mateo 28:19, cuando dice: bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Qué decimos cuando nos hacemos la señal de la cruz? 6-0, podría decir. Ajá. Llevamos 6-0. Es bíblica la señal de la cruz. Por eso decía en Filipenses 3:18, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, la perdición les espera. Entonces, si está la cruz y está la fórmula que el Señor utiliza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vendría el Padre nuestro. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Está en el 2 en adelante, pero vamos a leerlo desde el 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso no es bíblico. El rosario es totalmente cristológico, totalmente bíblico. El Ave María. Me dicen, no, eso sí es un invento. Un invento. Lucas 1:28 y 41 en adelante. Vamos a leerlo. El Ave María, la primera parte del Ave María. Decimos, y en esto también hay confusión en ellos. Dicen, ¿por qué ustedes dicen que María está en el cielo y sin embargo le dicen que la salve? Dios te salve María. Y si ya está salva, si ya está en el cielo, ¿para qué le dicen a Dios que la salve? Ah, pero ellos no lo saben. Es un saludo. Nosotros no estamos diciéndole a Dios que la salve. Le está diciendo, lo que estamos traduciendo es: Dios te saluda, María. Ay, sí, porque era un saludo que se le da no a cualquier persona, sino a los reyes y a las reinas. María, como es reina de toda la creación, se saluda. Pero que lo diga la Reina Valera. A ver si encontramos la palabra salve. Porque una vez me decían en un encuentro que tuvimos con un pastor, y es que esa palabra salve no está. Inclusive lo leemos en la Biblia católica, y como para nosotros no hay problema porque sabemos lo que significa salve, hay palabras sinónimas.
Pero la Reina Valera traduce de esta manera. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. ¿Está o no está? Salve, saludo, muy favorecida. Dios te salve María, llena eres de gracia. También palabra en griego, ¿qué creo? Porque en esta traducción le colocan muy favorecida. El texto original dice que caritomene es llena de gracia. Al cambiarle esto lo hacen es por pura maldad, porque le están quitando la llena de gracia, que es como la llamó el ángel. Ajá. Sí. Y la palabra clave que es haritomene, que es en griego, que es plena, plena. Entonces, salve, que es haritomene, o sea, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿No es eso lo que decimos en el Ave María? ¿Y cómo se atreven a decir que el Ave María no es bíblico? Ah, porque el diablo es padre de toda mentira. Y como enfurecido el dragón va a hacerle, no puedo hacerle nada a la mujer, se va a hacerle la guerra al resto de sus hijos. El versículo 41. Leamos para que veamos que sí es un saludo. El 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. ¿Qué salutación sería esta? ¿Qué saludo? Entonces, ven, no le estamos diciendo que la salve, le estamos saludando o el ángel la está saludando. Traducimos. Dios te saluda, María, que haritomene, llena de gracia, el Señor está contigo. Y el versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, diciendo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Llevamos como, ¿cuánto? 8-0. ¿Está la de María o no está? ¿Santa María? ¿Será que María no es santa? Es santa cuando se dice que es haritomene porque es llena de gracia. Santa María, Madre de Dios. Muchos dicen no, María no es Madre de Dios, es Madre de Jesús. Claro, los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios, pero vamos a buscar allí Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿La madre de quién? Madre Santa María, Madre de Dios. En Mateo 1:23, vamos a ver quién es Jesús. Lo buscamos, Mateo 1:23. 1:23, que traduce, dice, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. como no iba a ser ya. Madre de Santa María, Madre de Dios, ahora ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Es bíblico. El Ave María es bíblico. Por eso el enemigo ataca, porque es padre de toda mentira. Hay dos grupos. ¿Qué vendría? ¿En gloria? Vamos a buscar Efesios capítulo 3, versículo 21. A ver si no aparece en gloria en la Reina Valera. Lo buscamos. Los que están en casa también lo pueden. Efesios 3, 21. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria. Y también ahí por ahí el Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 en adelante, habla de la gloria a Dios. ¿Gloria a quién? Al Padre. ¿Gloria a quién? Al Hijo. ¿Y gloria a quién? Al Espíritu. Totalmente bíblico. El Santo Rosario. Meditamos la encarnación de Jesús, su infancia,
su vida pública, los misterios de luz, su vida dolorosa, los misterios dolorosos, y su muerte en la cruz y también su resurrección. El rosario es totalmente bíblico. Ve que el enemigo nos engaña y nos trata de acusar y robarnos esta oración tan grande. En una revelación a Santa Matilde, el Señor le hacía saber: la oración por excelencia y más poderosa en la Santa Eucaristía. Pero después viene el Santo Rosario, porque se está meditando nada más y nada menos que la vida de Jesús, tanto su nacimiento como su muerte en la cruz y su resurrección, y de la mano de la Santísima Virgen María por la señal. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. El devoto del Santo Rosario obtiene lo necesario. Ojalá y seamos devotos y experimentemos con fe el poder del Santo Rosario. Ustedes pueden experimentar, Dios les libre, pero si hay surge alguna ocasión de alguna persona que tenga algún problema espiritual, de lo que se manifiesta, alguna complicación, digan Ave María Purísima, sin pecado original concebida, para que vean ustedes el efecto que esto tiene. El diablo le tiene más miedo a la Santísima Virgen María que a Dios. Eso lo dice San Luis María de Montfort, es como se menciona. San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Por qué? Porque enfrentarse con Dios y salir vencido por Dios, oye, se está enfrentando con el Todopoderoso. Pero triste es enfrentarse con una pequeña niña y salir vencido, humillado ante la faz del mundo. Y como el diablo es tanto orgullo, él le tiembla cuando se hace presente la Santísima Virgen María, porque es humillado. Más o menos la respuesta al rosario. ¿Es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. Otra pregunta, desde cualquier punto de vista. Ajá. Más o menos, sí, más o menos conciso. Pasó lo que usted decía. Parece. Porque si no, lo que están allá Que nosotros vivimos una experiencia así de lo que usted dice, de que el diablo le tiene tanto miedo a la Virgen, más que a veces que hasta Dios, porque con el rechinar de dientes, a nosotros nos pasó algo así con un pentecostal. Empezó a ofender que la Virgen esto y la Virgen lo otro, y pues nosotros también, a mí me molestó, incluso como que me alteré, y entonces Samuel le dijo eso, que había un ser al quien le tenía miedo el diablo era la Virgen. Y pasó justamente lo que usted dice, lo de ese señor parecía el propio diablo, como se temblaba así de la rabia que él le dio cuando Samuel le dijo eso. Entonces quería contar esa anécdota porque es algo certero, no estamos hablando cosas que no tengan nada que ver con la palabra. Con testimonio incluido, en ese sentido, ¿ve? El poder que tiene la devoción a la Santísima Virgen María. ¿Quién obra los milagros? Dios, pero ella intercede. En Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, vamos a leerlo, y allí la intercesión de la Santísima Virgen María. Como señal, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Escuchemos allí. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo:
llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo. ¿Hubo un milagro? Sí. ¿Pero quién intercedió para que ese milagro ocurriera? La Santísima Virgen María. Ahorita la pregunta. Va el versículo 11. Escuchemos. Por este milagro, por la intercesión de la Virgen María, sucedió esto. Este principio de señales hizo Jesús. Este principio de... Pondré una señal, la Santísima Virgen María. Principio de señal. Pero lo hizo Jesús. Dios obra, la Virgen María simplemente ora, ruega por nosotros. En Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Y quién fue la que oró en ese momento? Y fue el primer milagro que se realizó. ¿Iba a comentar algo? Sí, que incluso esa parte de la Biblia aparece en el segundo mandamiento de los que es el milagro de Jesús. Sí, el segundo mandamiento, el segundo misterio luminoso es la boda de Caná de Galilea. El milagro de Jesús en la boda de Caná de Galilea. Es que es bíblico, todo es bíblico, o es. Las letanías también, pero se nos llevaría a amanecer. Bien, otra pregunta sobre la Virgen María. Si ustedes quieren saber, ¿están claros si María tuvo o no tuvo más hijos? ¿Saben cómo responderlo? ¿Sí? Vamos a hacerlo, con el favor de Dios. De acuerdo. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Vamos a buscar Marcos capítulo 3, versículo 31 al 34. Con esta cita bíblica comienzan los hermanos esperados, afirmando que la Santísima Virgen María tuvo más hijos aparte de Jesús, biológicos. Porque nos dice, Vienen después sus hermanos y su madre. 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Jesús le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. con esto ellos dicen que María, la Santísima Virgen María, tuvo más hijos porque dice su madre y sus hermanos, pero ya Jesús aclara, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, se va a hacerle la persecución al resto de sus hijos, es decir, los que cumplen los mandatos de Dios. Con esto, pues, facilito aclarar. Pero ellos dicen, en Marcos capítulo 6, versículo 3, vienen los nombres de los hermanos de Jesús, y para ellos, los hijos biológicos de María. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el hijo del carpintero, el hijo hermano de Jacobo, de José, de Judas, Simón y María, y sus hermanos no están entre nosotros? Entonces ellos dicen, ve, están hasta los nombres de los hijos de María. ¿Y cómo poder responder el católico a esto? La respuesta es fácil, es concreta, porque no habla que sean hijos de María, sino hermanos de Jesús. Pero para que veamos que no son hijos biológicos de la Santísima Virgen María, pues hay que buscarle el papá y la mamá a cada uno de ellos. Por eso vamos a ir buscando los personajes, como esto lo aprendimos nosotros de la iglesia y nosotros ahora lo transmitimos. Vamos a ir nombrando y queremos voluntarios. ¿No es este el carpintero? A ver, ¿quién quiere ser de carpintero? Un varón.
El carpintero, un aplauso. Jesús de Nazaret, carpintero. Muy bien. El hijo de María. ¿Dónde está la Virgen María? Por allí. La Virgen María. Viene la Virgen María. ¡Aplauso! Colóquese al lado de su hijo, por favor. Hermano de Santiago, ¿dónde está Santiago? A ver, Santiago. ¿Dónde está Santiago? Pase, Santiago. ¡Ánimo, Santiago! Muy bien. Santiago se coloca allá, que usted es hermano. Bueno, sí, aquí, hermano, al lado de Jesús. Pero como hay dos Santiagos o dos Jacobos, menor y el mayor, entonces vamos a buscar al otro Santiago. Otro Santiago por allí. Venga, Santiago, eso. Santiago el mayor. Entonces, hermano de Santiago, el menor y el mayor. De José. ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? Ahí viene José, aplauso, José. Judas, venga, Judas. Venga, Judas Tadeo. Judas Tadeo. Judas, lo metemos por ahí también, al lado allá de ellos. Simón, ¿dónde está Simón? ¡Llamen a Simón! ¿Ah? Simón Cristancho. Bien, allá Simón. Y Juan 19:25, ¿recuerdan? Está el discípulo al pie de la cruz y le dijo Jesús, ahí tienes a tu madre, Juan. Juan. Entonces, ¿dónde está Juan? Llamen a Juancho. Juan. Uno que haga de Juan. Ayer el hermano, un aplauso. Juan. Juan. Y necesitamos otra hermana. Salomé. ¿Dónde está Salomé? Eso, llegó Salomé. Muy bien. Bueno, entonces ella representa a Salomé. Tengo que ser hermana, pero la única que se nombra es Salomé. Entonces tenemos María. Uy, usted sí tiene hijos. Jesús, usted sí tiene hermanos. Santiago el menor, Santiago el mayor, José, Judas, Simón, Juan y Salomé. ¿Les parece? ¿Son cuántos hijos de María? 7. Y Jesús 8. Entonces vamos a buscarle allí a ver si realmente son hijos biológicos de María o no son hijos biológicos de la Santísima Virgen María. Mateo, capítulo 27, versículo 56. Vamos a tomar esa Mateo 27, 56, ese texto bíblico. Ahí nos habla de algunas, Mateo 27, 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Entonces necesitamos una María. Venga, Sari. María, madre de Jacobo y de José. Ajá, llega María. Se coloca por aquí, por favor, un poquito más adelante. Entonces está ahí un Jacobo. Y está otro que José, pase José. Aquí con ella, aquí. Pero como María también se llama la madre de Jesús, pues entonces dicen es la misma, porque es la misma María. Vamos a mirar el papá de Santiago y de José, o el esposo de María. Vamos a buscarlo. Por ahí antes de encontrarlo a él, vamos a buscar Marcos capítulo ¿qué? Se me olvidó. 15:40 es. 15:40. Marcos capítulo 15, versículo 40. Donde se habla también de esta María y madre de... Pero vamos a poner un punto allí. ¿Por qué? Porque está Santiago el mayor y Santiago el menor. Aquí nombra a un Santiago. Vamos a ver cuál es ese Santiago. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José. Entonces hay una María que es madre de Jacobo el menor y de José. Y Salomé. Ahí faltó uno. Salomé. Pase Salomé por aquí, por favor. Entonces hay una María que es madre de Santiago el menor o Jacobo el menor, José y Salomé. Está María. Entonces vamos a buscarle Marcos capítulo 3 versículo 17 en adelante.
Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, ella es madre de Jacobo, el menor, y es hermano de José, y es hermano de Salomé. Entonces, se pueden sentar, están. Esposa de Alfeo. Alfeo, esposa de Alfeo. ¿No era José? No era José. Y los hijos, ¿ves? Era Alfeo. Ya tengo 3 hijos. Son los hijos del feo. Usted es la esposa del feo. Una María. Es una María, esposa de Alfeo. Esta es la que tomaban, era Marcos capítulo 3, versículo 18. Esposa de Alfeo. Creo que en Juan 19, 25 habla. Alfeo y Cleofás son los mismos. Ajá. Dice, ahí habla claramente. Alfeo y Cleofás, lo único que un nombre se trata en arameo y el otro se trata en griego, pero es lo mismo. Entonces, para que podamos aclarar que si es la esposa del feo, se casó con el feo y ellos son hijos del feo, entonces dice así. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. No, la otra, Juan 19, 25. Juan 19, 25, que habla María, que estaba al pie de la cruz, otra María distinta a Jesús, pero que es esposa de Cleofás. Cleofás es lo mismo que Alfeo, pero un nombre en arameo quiere decir, ¿cómo explicamos? El mismo nombre en los dos idiomas. Ajá. Ajá. Así es, la misma persona. En griego o en arameo. O sea, Cleofás, o sea, Santiago quiere decir lo mismo. Es como el nombre de Pedro. Pedro en griego es litoi. Y ya sabemos en griego. Y en hebreo es kefa. ¿Ves? Entonces Igual. hay una... Es igual, y Cleofás, lo mismo. Hebreo, arameo, lo mismo. Dice, Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. María, mujer de Cleofas, que quiere decir Alfeo, es lo mismo, y es madre de Santiago el menor, de José y Salomé. Listo. Vamos nuevamente con Mateo 27, 56. Ahora vamos con Santiago el mayor. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, O sea, y la esposa de Alfeo, madre de Santiago el menor, José y Salomé. Y la madre de los hijos de Zebedeo. entonces tenemos que ver cuál es la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos capítulo 10, versículo 35. Colocamos aquí a Santiago el mayor. Por favor, da un pasito para adelante. 10:35. Estamos hablando de Santiago el menor, el mayor. Vamos a ver de quién es hermano y de quién es hijo. Entonces Jacobo y Juan. Jacobo y Juan. Entonces ustedes dos se fueron nombrados por la Biblia. Pasen adelante, por favor. Jacobo y Juan. El mayor y Juan. ¿Son hijos de quién? Hijos de Zebedeo. Son hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaba el papá adoptivo de Jesús? José. Entonces, ellos tampoco son hijos biológicos de la Santísima Virgen María. Y por allí en Mateo capítulo 20, versículo 20, nos va a hablar que estaban la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 20, 20, creo que es. 20, ajá. Lo buscamos por allí rapidito. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. La madre de los hijos de Zebedeo. Y su esposo se llama Zebedeo. Zebedeo. Bien. Otra familia diferente. Juan y Santiago el mayor son hijos de Zebedeo y tienen también su mamá. Nos queda Santiago, José, Judas. Vamos a buscar Judas 1:1. Judas 1.
¿Usted es Juan? Ah, entonces también se sienta. De Zebedeo, sí. Entonces fue que movimos al otro. Ah, sí, se llama. Judas 1:1. Judas 1:1. Judas 1:1 para ver, porque viene ya, buscamos a Santiago el menor, Santiago el mayor, buscamos a José, buscamos a Salomé y buscamos a, ¿qué más? A Juan, que estaba al pie de la cruz. Todos tienen un papá diferente al papá de Jesús y una madre diferente a la mamá de Jesús. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Siervo de Jesucristo y hermano. Entonces Judas por allí. Sí, no, sí, usted faltaba todavía. Lo colocamos como Simón. Bien. Entonces, si Judas es hermano de Jacobo, si es el mayor, si es el menor, es hijo del feo. ¿Usted quiere ser hijo del feo? Y si es el mayor, es hijo de Zebedeo. Entonces tampoco es hijo biológico. Nos quedaba Simón. Simón ya se sintió que estaba cansado. Él era Juan, pero como sacamos al niño, pues vamos a buscar Simón. Mateo capítulo 10, versículo 4. 10:4. Mateo 10:4. A buscar a Simón. Dice: Simón el cananista. Simón el cananista, o sea, de Canaán. Y Jesús, vamos a ver cómo llamaron a Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado el Nazareno. Jesús era de Nazaret y él de Canaán. Canaán, de otro pueblo, de otra ciudad, diferente a la de Jesús, tampoco es hijo biológico de la Santísima Virgen María. ¿Cuántos hijos tuvo la Santísima Virgen María según la Biblia? Uno. Entonces no calumnien diciendo que tuvo más hijos biológicos. Por eso dice la Escritura en Marcos capítulo 6, versículo 3, nos dice, para que vayamos interpretando bien. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Según la Biblia, ¿cuántos hijos tuvo María? Entonces, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Si estos fueran hijos biológicos de María, ¿cómo dijera? No es este el carpintero, uno de los hijos de María, pero no, dice el hijos de María. Y sus hermanos, hermanos de Jesús sí, pero hijo de María, no. Al menos biológico, no. Adoptivos, espirituales, sí. Porque se va a hacerle la guerra al resto de sus hijos. Entonces nos podemos sentar. Gracias, Dios les pague. Un aplauso a la Santísima Virgen María, un aplauso al Señor. ¿Y por qué hermanos de Jesús? Eso también lo podemos explicar, es que el concepto sobre la palabra hermanos es más amplio en nuestros tiempos, en nosotros, que la Biblia. En la Biblia lo vamos a leer para que podamos comprender. El Génesis capítulo 12, versículo 5 y 13:8. Leamos. Génesis capítulo 12, versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Si es hijo de su hermano, ¿qué parentela tiene? Sobrino. Entonces, tomó Lot a su sobrino. El versículo 13, el capítulo 13, versículo 8, le dice Abraham a Lot, siendo su sobrino. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Y por qué lo llama hermano si era sobrino? Ah, porque el concepto era más amplio en ese tiempo. Se le llama hermanos tanto a los parientes, sobrinos o inclusive los que tenían una misma fe o idea religiosa se le llama hermanos. Los que vivían en una misma localidad se le llamaba hermanos. Por ejemplo, yo soy de La Grita, estoy compartiendo con ustedes y si en ese tiempo llega alguien de La Grita, dice el hermano de Carlos, aunque no seamos parientes de sangre, pero vivimos en un mismo lugar. Esto aquí está muy claro. Si fuera como dicen los hermanos protestantes,
de que el decir hermanos es nacido de una misma madre, entonces ¿cómo se explicaría lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6? Si ser hermanos quiere decir que somos hijos de una misma madre, entonces ¿cómo vamos a explicar esto? En 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos. ¿Será que una mujer puede parir más de 500 hijos? ¿Ve que es una locura? ¿Cómo el diablo nos engaña? Con incoherencias. Eso es incoherente. ¿Ve? Entonces no, imposible. ¿Por qué le llamamos? Porque somos hermanos de Jesús. Nos dice en Juan capítulo 20 versículo 17. Allí Jesús nos presenta a Dios como nuestro Padre y somos hermanos de Jesús porque somos hijos adoptivos de Dios. Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Si él hubiese tenido hermanos biológicos, hijos de la misma madre, el mandato fue, voy a decirle a mis hermanos. ¿Dónde tendría que ir María Magdalena? A sus hermanos. A ver, ¿dónde fue ella? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor. ¿Pues dónde? Los discípulos, porque se le llaman también hermanos de Jesús. Mi Padre que es Padre de ustedes, mi Dios que es Dios de ustedes. ¿Alguna duda? Incluso entre ellos se llaman no solamente los testigos de Jehová, sino los mismos hermanos esperados se llaman hermanos. Somos hermanos. Entonces, el diablo sigue, dice, vomitando de su jeta un río para devorar a María. Pero la tierra viene en ayuda de ella. Y por eso no la puede tocar. Ahora hemos venido en ayuda de la Santísima Virgen María y estas mentiras que se le habían acumulado se les arrancó, se desechó. María tuvo un solo hijo biológico, Jesús, y eso por obra del Espíritu Santo. ¿Alguna otra pregunta por allí? Sobre la Santísima Virgen María. ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas? Hablen ahora. Bien, no sé qué horas serán, por ella nos da.